la hemos ganado al Señor. Así que son nuestros hijos espirituales. Denle un aplauso al Señor. La hermana Beatriz fue de los primeros bautismos que tuvimos aquí. Ahorita le decía, está chamaquita todavía. Recuerdo que estaba muy grave del corazón. Le habían operado y le daban poco tiempo. Y ahora está más joven, bendito sea el Señor. Dios ha sido bueno. Mi maestra de la universidad, aquí está, la licenciada Laurelena, gente del Ministerio Público en la ciudad. Pero ahora una servidora, mira, de Ujier, la Ministerio Público de la ciudad. ¿Dónde sucede eso? Que ande de servidora la abogada de esta ciudad. Bueno, eso hace el Señor, nos vuelve servidores. Denle un aplauso al Señor, hermanos, amigos de todos lados. Y bueno, me gozo en el Señor mirarles crecer, mirarles avanzar en el Señor, es el más grande gozo. Y bueno, los pastores que hoy nos acompañan, algunos hemos tenido amistad de hace algunos años, por años. Me da gusto que están acá. Hoy nos dio gusto también tener al hermano Nicolás con nosotros, conocido desde que yo era niño chiquito y escuchaba al hermano Nico predicar. Así que fue una bendición tenerlo también hoy. El hermano Everardo, que aparte de ser amigo, es de la familia, es Castro, pero es de los Mejía, de ahí de Guamúchil, pariente del hermano Antonio Mejía. Y bueno, aquí también hay más familia de usted que no conoce, de los Mejías de allá de, no sé si de Arroyo Hondo. ¿De dónde era usted? ¿De 2 arroyos o 3 arroyos o no sé? Yo vengo de La Barrigona, bendito sea el Señor. Bueno, todos venimos de La Barrigona. Así que una bendición, tanta gente, tanto líder. Y creo que viene una mejor multiplicación en nombre del Señor. Todos son especiales. Dios los trae aquí con un propósito. Dios no es Dios de casualidades, Dios es Dios de propósitos. Y quiero que terminemos este retiro hermoso. Hemos tenido 2 días hermosos. Miramos la gloria de Dios ayer. Hoy ahorita miraba la mano poderosa del Señor en esta. Decía yo, casi en esta ya es para irnos. Está cerrando el Señor hermoso. Pero una palabra más. Quiero terminar con el tema que empecé ayer sobre restaurar el sacerdocio eterno. Pero hoy voy a hablar sobre líderes sacerdotes. ¿Por qué somos sacerdotes? ¿Por qué necesitamos recobrar nuestra identidad de quiénes somos? Entender, el pastor nos habló mucho de eso. Tenemos una autoridad en la boca. Hay una palabra poderosa en nosotros. A veces no tenemos ni idea que cuando soltamos la palabra tiene poder. Muchos mensajes que hemos enseñado, mucho que usted ha predicado, mucha gente está gracias a la palabra que usted ha soltado. Y a lo mejor usted pensaba que no tenía efecto, que usted no tenía poder. Y tenía razón, usted no tiene efecto ni poder. Pero la palabra sí tiene efecto y sí tiene poder. Alguien dele gloria a Dios. La palabra, dijo el Señor, que sale de mi boca. Y voy a ir a Génesis 14 del 17 al 20. Cuando volvía de la derrota de Kedorlaomer y los reyes que con él estaba, salió el rey de Sodoma a recibir al rey de Saba, que es el valle del rey. Entonces Melquisedec, rey de Salem y sacerdote del Dios Altísimo, sacó pan y vino y le bendijo diciendo: bendito sea Abraham del Dios Altísimo, creador de los cielos y de la tierra, y bendito sea el Dios Altísimo que entregó a tus enemigos en tus manos. Y le dio a Abraham los diezmos de todo. Te damos gracias, Señor, por la palabra. Gracias, Señor, por tu presencia. Gracias, Señor, por tu Espíritu Santo en medio de nosotros. Gracias, Señor, porque nos has hablado, nos has retado, nos has enseñado que el trabajo en el Señor no es en vano, que nada queda, Señor, sin recompensa, que nada queda, Señor, que toda palabra que sale de cada líder, tú tienes un plan en ella. Gracias por los líderes, Señor, por los que saben lo que tienen, los que tampoco saben, pero ejercen su sacerdocio.
dales la sabiduría, dales la gracia, dales el favor con cada alma, con cada persona que ellos comparten el evangelio, con cada ministerio, por nuestro hermano José Cabanilla, nuestro hermano Pedro, nuestra hermana Dania, Paul Edón, Señor, que al soltar esos mensajes, esas letras, esos testimonios de vida que han vivido en ti, edifican a su generación. Bendecimos tu nombre, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Alguien dele otro aplauso al Señor Jesucristo. Dígale a su vecino: líderes sacerdotes. Siéntese en el nombre del Señor. ¿Quién es este Melquisedec que hemos estado hablando desde el día de ayer y algunas enseñanzas más? Hebreos 7, porque solo lo tenemos en dos pasajes en el Antiguo Testamento. Lo tenemos en Génesis, donde hablé de Abraham. Se le aparece al padre Abraham, al patriarca Abraham, cuando viene de derrotar, ¿verdad?, a los reyes de Kedorlaomer. Y entonces Abraham reconoce al sacerdocio, al sumo sacerdote Melquisedec, y la Biblia dice que entonces Abraham le ofrece los diezmos. Por eso cuando hablamos de los diezmos, hay gente que se va a la ley y dice: eso es de la ley. No, los diezmos no son del sacerdocio de Aarón. El sacerdocio de Aarón los retomó, pero estos ya venían del sacerdocio de Melquisedec. Y en Hebreos 7:1 dice: porque este Melquisedec es rey ¿de dónde? De Salem. Es sacerdote también ¿de dónde? Del Dios Altísimo. Salió a recibir a Abraham cuando volvía de la derrota de los reyes. Ya hablamos, los reyes de Kedorlaomer y los reyes que con él estaban. Y les bendijo. Es decir, ahí estudiamos un poquito más profundo, porque algunos eruditos usan la palabra, ¿verdad?, lo bendijo, pero como lo ordenó. Como que Melquisedec está ordenando a Abraham como sacerdote. Y tiene sentido, porque después vamos a mirar a Abraham ofrecer sacrificios, y no puede nadie que no sea sacerdote ofrecer sacrificios. Tenía que tener el oficio sacerdotal. Así que le bendijo, a quien asimismo Abraham le dio los diezmos de todo. Primero, el nombre de Melquisedec significa primero rey de ¿qué? De justicia. Segundo, la Biblia dice también es rey de Salem. Y aquí Salem es lo que después llegó a ser Jerusalén. Después ese pueblo se convierte en la ciudad completa de Jerusalén. Así que la abreviación Jerusalén, antes de llamarse Jerusalén, se llamó primero Salem. Y esto es también rey de paz. Este sacerdote no tiene padre, no tiene madre, no tiene genealogía, no tiene principios de días. O sea que es eterno, nunca nació. No tiene principio de día, no tiene fin de vida tampoco. O sea que es hecho semejante al mismísimo Jesucristo, al Hijo de Dios. O sea que este sacerdocio es semejante al Hijo de Dios y permanece sacerdote para siempre. O sea, Melquisedec es rey de justicia, es rey de Salem o de Jerusalén, es rey de paz, es sin padre, es sin madre, es sin genealogía, no tiene principio de días, no tiene fin de vida, es hecho semejante al Hijo de Dios. O sea, permanece sacerdote. O sea, ¿quién es? ¿Quién es? ¿Quién no tiene principio de días? ¿Quién no tiene fin de años? ¿Quién no tiene? Y aquí hay mucha discusión en los teólogos. Unos dicen el mismo, ¿verdad?, Dios se le aparece a Abraham, pero otros dicen, bueno, no puede Dios ser visto, entonces tuvo que parecérsele una manifestación de Dios, una teofanía de Dios. Entonces la mayoría concuerdan que Melquisedec es una teofanía, o sea, Dios en forma de ¿qué? De sacerdote. Pero entonces no nomás era sacerdote, era sumo, o sea, era jefe de los sacerdotes.
era sumo sacerdote. O sea que Dios se le presentó a Abraham. Él viene de la batalla, viene de la guerra. Abraham sabe que Dios le ha dado la victoria. Y ahí usa la palabra el Dios Altísimo, el Dios Elión. Es decir, Dios el Altísimo, el único que existe, es el que le ha dado la batalla, le ha dado la victoria a Abraham. Y Abraham reconoce que sin Dios no hay victoria, sin Dios no se puede hacer nada. Y si algo he ganado, dice Abraham, es porque Dios ha estado conmigo. Habrá alguien que reconozca a Dios, que Dios le ha dado las victorias. Habrá alguien que diga: gracias a la misericordia y a la gracia de Dios he obtenido lo que he obtenido. Entonces Dios mismo en forma de sacerdote, por eso es semejante. Es semejante porque Cristo no es teofanía. Cristo es Dios. Dios engendró a Cristo. Cristo no es, ¿verdad?, una teofanía, no apareció de la nada, sino que Jesús es engendrado en un vientre y Dios se manifiesta en ese cuerpo. Por eso es semejante. Aquel es un cuerpo, vamos a decir, es que Dios se aparece de repente en él. No tiene padre ese cuerpo, no tiene madre, no tiene principio, no tiene fin. Es un traje donde se le puede ver a Dios, porque el Dios invisible tomaba forma en manifestaciones. Así que hablamos un poquito ayer que hay dos órdenes entonces sacerdotales. Por un lado está la de Aarón, bajo la que sirvió Israel, porque después de Moisés viene su hermano, ¿verdad?, Aarón, y empieza un sacerdocio temporal, figura de lo que había de venir. Pero este también viene, claro, Dios lo establece. Nadie puede tomar para sí, dice Hebreos 5:4, esa honra. Nadie puede ponerse solo como sacerdote, ni como sumo sacerdote. Tiene que ser llamado ¿por quién? Por Dios, como lo fue el mismísimo Aarón también. Y luego tenemos el orden que estamos hablando, bajo el cual opera la iglesia. La iglesia no opera bajo la ley. La iglesia está en la gracia y opera bajo el mismísimo sacerdocio de Melquisedec. En esa línea de sacerdotes, Cristo fue declarado sumo sacerdote según el orden. Alguien alaba a Jesucristo. Alabado sea. O sea que el jefe de los sacerdotes ahora es ¿quién? Cristo. Cristo fue declarado sumo sacerdote. Entonces se restablece bajo la primera orden, sirve Israel. Pero bajo la orden, o la segunda más bien, bajo la primera, se vuelve a restablecer el sacerdocio eterno, donde Dios mismo es el sumo sacerdote. Ya no hay un hombre. Ya por eso la gente no ocupa ahora un mediador entre Dios y los hombres, sino que el mediador es Jesucristo hombre. Él mismo es el mediador. Ahora nosotros, ahora como iglesia, se nos delega ese sacerdocio para nosotros reconciliar al pecador y traerlo ante el sumo sacerdote, el mismísimo Dios humanado, hecho carne, que habita en alguien alabe a Jesucristo aquí, que está humanado en Cristo Jesús. Por eso Hebreos 5:1 dice: porque todo sumo sacerdote tomado de entre los hombres es constituido a favor de los hombres en lo que Dios se refiere para presentar. ¿Para qué eran los sacerdotes? Presentaban ofrendas y sacrificios por los pecados. Ahora viene un pecador a nosotros, ¿a qué sacrificio lo vamos a llevar? Bendito sea el Señor. ¿Qué sacrificio? Al sacrificio perfecto, al único que lo puede librar, porque los machos cabríos, las ovejas, no pudieron hacer perfecto a nadie, pero la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado. Alguien tiene que alabar la gloria de Dios. Alguien tiene que glorificar a Cristo. Entonces el sacerdote es constituido para presentar ¿qué? Ofrendas y sacrificios por los pecados. Entonces la iglesia tiene que traer al pecador, ¿verdad?, a los pies del sumo sacerdote Jesús.
para que encuentre esa paz. Entonces, bajo este orden, por eso cuando hablamos de las primeras ofrendas, ¿quiénes fueron los dos primeros que trajeron ofrendas? ¿Quién fue? Caín y Abel. Bueno, ¿y quién recibió esas ofrendas? Tiene que haber un sacerdote. Para recibir la ofrenda se tiene que establecer un sacerdote. Ellos son para eso. Génesis 4, 3 al 4 dice que, ¿verdad? Caín trajo ofrenda y Abel trajo ¿qué? De lo primogénito de sus ovejas, lo más gordo de ellos. Y Dios miró con agrado a Abel y a ¿qué? Y a la ofrenda. Por eso diríamos, a ver, entonces ¿a quién le ofrece? ¿Quién es el sacerdote? Si ya había un sacerdocio antes del de Aarón, es el de Melquisedec. Y claro que entonces hay un sacerdocio ahí establecido. ¿A quién le trajo Caín a Abel las ofrendas? Claro que se las trajo a Dios, porque todo se ofrece a Dios. Pero había alguien a quien se las entregaron, obviamente. Entonces, el primer sacerdote, ¿quién fue el primer sacerdote? Bien dijo el hermano, bien contestado. ¿Quién fue? Adán. Judas dice que Enoc es profeta, y otro pasaje también dice sacerdote, porque en el modelo de Melquisedec todos eran real sacerdocio. Entonces Judas 1:14 dice: de estos también profetizó Enoc. O sea, Enoc era profeta y sacerdote también, séptimo de Adán. Es decir, algunos teólogos dicen que era el séptimo profeta o sacerdote de Adán para acá, Enoc. Otros se refieren a la genealogía, porque cuando usted lee la genealogía viene Adán, es el primero, luego viene Set, luego viene Enos, viene Cainán, viene Mahanael, viene Jared, viene Enoc, es el 7, y luego el octavo es Noé. Y todos estos patriarcas operaron bajo ¿qué sacerdocio? Bajo el eterno, bajo el de Melquisedec, porque el de Aarón no existía, no venía todavía. Dice segunda de Pedro 2:5, a Noé lo declara, porque fíjense que el sacerdocio de Melquisedec primero es rey de justicia. O sea que los sacerdotes eran pregoneros de la justicia de Dios. Hay otro que la Biblia lo declara. ¿Por qué Noé ofrece sacrificios cuando sale del arca? Solo el sacerdote podía ofrecer ¿qué? Ofrendas y sacrificios. Pero cuando Noé sale del arca, ¿qué hace? Un sacrificio. Entonces Noé también era otro sacerdote. Mira lo que dice Noé. Si no perdonó al mundo antiguo, sino que guardó a Noé, que Noé era ¿qué? Pregonero de ¿qué? La misma orden de Aarón. Aarón, Melquisedec es rey de ¿qué? De justicia. Eran pregoneros de la justicia de Dios. Por eso la iglesia recobra el mismo mensaje. Nosotros predicamos que la justicia de Dios se establece por fe y para fe, y por la fe el justo vivirá. Habrá alguien que esté pregonando aquí la justicia de Dios todavía. Bendito sea el nombre de Jesús. Entonces, bajo ese sacerdocio solo se salvaron 7 almas de aquel mundo impío. Hebreos dice: por la fe Noé fue advertido a causa de cosas que no venían. Hebreos 11:7. Con temor preparó el arca en que su casa se salvase, y por esa fe condenó al mundo. Por esa fe condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia por la ley o de la justicia por la fe. De la justicia que viene por la fe. O sea que los antiguos, hasta Aarón, predicaban la justicia de Dios. ¿Por qué? Por la fe en Dios.
Y entonces la iglesia recobra ese mensaje. La gente no es salva por obras. La gente no es salva por sus propias justicias. La gente no es salva por la justicia de la ley. La gente es salva por la fe en el Rey de Reyes y en el, alguien alabe la gloria de Dios. Es decir, la herencia de la justicia que viene por la fe. Por la fe. Hebreos 7, 1 y 2 dice: porque este Melquisedec, rey de Salem, sacerdote del Dios Altísimo, que salió a recibir a Abraham cuando volvía de la derrota de los reyes, lo bendijo. Pero primero, lo que primero significa, porque ahora algunos piensan, y también hay la idea que Melquisedec era Sem, uno de los hijos de Noé, pero no hay evidencia bíblica. Más bien la Biblia dice es que sin padre, sin madre y sin genealogía. Pero lo que sí que su nombre se vuelve el nombre de un orden sacerdotal. Y lo primero que significa es que esos sacerdotes primero predican la justicia de ¿quién? De Dios. ¿Qué es lo que la iglesia hace hoy? Vamos al pecador a decirle: mira, tú eres culpable del pecado, estás destituido de la gloria de Dios, no alcanzas salvación, pero hay un sustituto para ti. Hay alguien que todo el castigo tuyo y los azotes que tú te mereces y la cruz que tú debes cargar y el infierno donde te deben meter, Él lo llevó en la cruz del Calvario y bajó hasta los mismos infiernos. No quisiera ser justificado por la justicia de Dios. Alguien alabe la gloria de Dios. Alguien le da gracias a Dios que no merecíamos esta salvación, pero gracias a su justicia. Porque ¿sabe qué hizo Dios para pasar por justo? Porque Dios no podía pasar por inocente al culpable. Entonces, si te tengo que llevar a juicio, vas a salir culpable. Y si sales culpable, no puedo hacer injusticia. Es Dios. Y una de las características de Dios es que su justicia permanece ¿para qué? Para siempre. Entonces Dios no se puede hacer de la vista gorda con tus pecados, por más que quiera. Pero entonces Jesús dijo: está bien, todos ellos yo sé lo que merecen, toda la culpa y todo el pecado y todos los azotes, dámelos a mí. Y quien no entiende eso, no ha entendido el evangelio de Jesús. Tú merecías la condenación eterna, pero por haber creído en Cristo, Cristo te pasa por inocente a ti y Él recibe el justo juicio de Dios para que Dios no pase por injusto. A alguien tenía que castigar, y el castigo de nuestra paz fue sobre Él. Y por sus llagas es que tú estás aquí salvo. Deberías servirle a Dios con toda tu fuerza, alguien alabe la gloria de Dios. No te alcanza toda la vida trabajando 24 horas para pagar lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario. Habrá alguien que diga: gracias, Señor, porque siendo un vil pecador, la justicia que es por la fe. Y entonces la iglesia recobra ese mensaje original. Somos pregoneros ¿de qué? De la justicia. La justicia de Dios. Filipenses 3:9 dice: y ser hallados en Él, no teniendo mi propia ¿qué? Justicia, que es por la ley. No puedo tener mi justicia ni la de la ley, sino la única de la que me agarro es la que es por fe. ¿En quién? En Jesucristo. La justicia que es de Dios por la fe. Por eso sin Cristo el mundo está perdido.
Sin Cristo no le van a alcanzar sus obras. Sin Cristo no le va a alcanzar de donde se agarre. El único que salva y perdona pecados y se pone por tu culpa se llama Jesús. Alabado sea el nombre de Jesucristo. Alguien lo tiene que glorificar, alguien lo tiene que exaltar, alguien le tiene que decir: yo merezco estar en las prisiones eternas, pero gracias, Señor, lo menos que puedo hacer es predicar tu mensaje. Por eso a veces los hermanos piensan que le hacen un favor a la iglesia si dan una célula, si ganan almas. Ahí le vamos a llevar más gente a la iglesia. No. Quien entiende lo que Cristo hizo, lo menos que puede hacer es servir a Dios. Esta semana fui a predicar el miércoles a una célula y estaba una familia ahí de un muchacho que yo pagué la fianza para sacarlo del bote. La hermana me rogaba aquí: pastor, y saque a mi esposo, y se bautizó. Y un día mi esposa y yo ahorramos, cosas que casi no platico. A veces los pastores invertimos en la gente, gastamos. Pero salió del bote y nunca vino ni a la iglesia. Es más, sacó a la hermana de la iglesia. Y miré a la hermana y le dije: mira, le pagamos la fianza, lo sacamos del bote y ni las gracias fue a dar a la iglesia. Bueno, hay muchos así que el Señor los sacó del bote. Merecían la condenación eterna, merecían el juicio, el justo juicio de Dios, y ni siquiera vienen a servir a Dios por gratitud. Habrá alguien que entienda aquí, que diga: Señor, yo necesito servirte más. Alguien dele un aplauso a la gloria de Dios. Dice Romanos 9:30: ¿qué pues diremos? ¿Que los gentiles que no iban tras la justicia han alcanzado la justicia? Es decir, la justicia que es por fe. Sí la alcanzaron. Mas Israel, que iba tras una ley de justicia, no la alcanzó. ¿Por qué? Porque no servían a Dios por convicción. Era una religiosidad. Tengo que ir a la iglesia, pues ya me toca ir, pues ni modo, ya me bauticé. Entonces digo: el Señor, esto no entra, ¿para qué lo quiero aquí en el cielo? O sea que por más ritos, ceremonias que hacían, guardaban el sábado, hacían las fiestas, y Shalom y Yeshua HaMashiach y todo lo que quieran, no entraron. Porque se justificaron en sus obras. Somos los santos, somos los escogidos, somos el pueblo de Dios. Iban tras la justicia, por una ley de justicia, y no alcanzó. ¿Por qué? Porque iban tras ella no por fe, sino confiaban en que eran buenos. Son mis obras. Acá el pastor me ocupa aquí. Yo en esta iglesia soy indispensable, y sin mí nada podéis hacer. Bendito sea. Y dice el Señor: este tampoco entra, no ha entendido el evangelio. Aquí se sirve al Señor por gratitud, por lo que Dios ha hecho. Alguien alabe la gloria de Dios. Iban tras ella no por fe, sino como por obras de la ley, pues tropezaron en la piedra de tropiezo. Alabado sea el nombre de Jesús. He aquí pongo en Sión piedra de tropiezo y roca de caída. El que creyere en él, nada más. No es lo que: ay, pues ya he hecho mucho aquí, pastor, y a mí no me reconocen, y pues yo, si no, no, hombre, hermano, llorando deberías venir a pedir servir al Señor, rogando: Señor, yo creo en tu palabra, yo creo en ti, y yo sé lo que hiciste por mí. Porque si tú no sabes lo que Cristo hizo por ti, tienes una actitud errónea en el servicio.
Cuando tú entiendes lo que Cristo hizo aquí, no te importa lo que el hermano haga, no te importa lo que Julano dice. Tú dices: yo sé, yo estoy agarrado. Yo puse los ojos en mi autor de la vida, quien me regaló la vida eterna, quien me rescató, el que pegó la fianza por mí, el que ya sabía que yo merecía la condenación, pero aún así me pasó por inocente. A Él sea la gloria, a Él sea la honra, a Él sea la alabanza. Alguien vino a alabar a Dios aquí en esta tarde. Cuando tú vengas a la casa de Dios, necesitas entender que vienes por fe y para fe. Tus obras no sirven para nada. No hacemos obras para salvarnos, sino porque reconozco lo que Cristo hizo en mí. Entiendo que es lo menos que yo puedo hacer es servirle por gratitud. El diezmo bajo Cristo. ¿Por qué la iglesia diezma? Que se ha cuestionado tanto en las redes sociales. Ay, que los hermanos diezman y que las iglesias diezman, y que eso es de la ley, que eso es de Moisés, y que eso es... ¿Dónde nace? Es otro acto de gratitud, tampoco es una obra para salvarnos. Hebreos 7, 1 y 2 dice que Abraham le dio los diezmos. ¿De qué le dio Melquisedec? De todo. Cuando yo reconozco que todo es de Dios, que ha sido misericordioso conmigo, ha sido clemente, lo menos que hago también es decir: Señor, de lo recibido de tu mano, que ni siquiera es mío. Por eso yo no entiendo a esos hermanos que siempre andan batallando. ¿Sabe por qué andan batallando? Porque no han aprendido a ser agradecidos con Dios. Yo me crié desde niño. Yo aprendí a dar los diezmos a los 6 años de edad, 6, 7 años, cuando empecé a vender quesos en el pueblo. De los quesitos apartaba mis diezmos, y ha sido una bendición en mi vida, porque aprendí que es un acto de gratitud, de reconocimiento que tengo un sumo sacerdote. Y lo menos que puedo hacer con ese sumo sacerdote es hacer lo que Abraham hizo. Los que son de fe, las obras de Abraham harán, dice Gálatas, dice Hebreos. Y lo que menos hago es quedarme con lo que es del Señor. Yo le traigo lo que es de Dios a Dios. Alguien alabe la gloria del Señor, porque Dios necesita que aprendamos a reconocer que todo lo que tengo, que todo lo que pasa por mis manos, que todo lo que soy es por la gracia y por el favor de Él. Hebreos 7:8 dice: aquí ciertísimamente los hombres mortales reciben los diezmos, pero allí uno de quien se da testimonio que vive. De Moisés, de Aarón lo recibieron hombres mortales. En Abraham lo recibió el propio Melquisedec, el propio Dios manifestado en un sumo sacerdote. Ahora en la iglesia se vuelve a recordar el sumo sacerdote Jesús, y ahora la iglesia es el cuerpo de Jesús. Y entonces yo traigo mis diezmos a la iglesia porque reconozco que hay un sumo sacerdote sobre esta casa, que ese sumo sacerdote se llama Jesús de Nazaret. Alguien dele la gloria a Dios. Abraham pagó el diezmo de Leví. Después Leví recibía los diezmos, pero aún estando en los lomos de su padre, ya se había establecido este orden. Entonces en la gracia damos los diezmos por fe, no para justificarme. Ay, ¿sabe qué dijo el fariseo que venía? Señor, yo de todo lo que me das diezmo. Yo no soy como este que está aquí. Él daba los diezmos ¿para qué? Para justificarse. Bueno, el pastor, yo lo voy a castigar. Mira, yo no diezmo y voy a castigar a la iglesia. Ese tampoco entendió nada del evangelio. ¿Qué más castigar a mí? Gracias a Dios sé trabajar y sé producir. Pero quien no entiende, entonces tiene un concepto equivocado de lo que damos al Señor. Porque no le damos, aunque la iglesia lo administre como cuerpo de Cristo, yo se lo traigo al sumo sacerdote
que vive y reina para siempre. Alguien dele la gloria al Señor Jesucristo. Fue declarado, dice Hebreos 5:10, sumo sacerdote según el orden, bajo este mismo orden. Entonces Génesis 14:18 dice: ahora entonces se recobra el sacerdocio en Cristo, el sacerdocio eterno. Se establece un nuevo sumo sacerdote llamado Jesús. Se descontinúa la ley y ahora entra el pacto en Cristo. Entonces Génesis 14:18 dice que Melquisedec tenía dos funciones. Era rey de ¿dónde? De Salem. Y era que el segundo, sacerdote del Dios Altísimo. Dos funciones tiene esta orden sacerdotal. Son reyes y son ¿qué? Sacerdotes. Fíjese que en el de Aarón solo son sacerdotes, pero en Cristo, por eso el hermano hablaba del reino. Hay quien no entiende el reino de Dios. En Cristo, donde usted llegó un hijo del rey. Bendito sea alguien alabe la gloria de Dios. Es dinastía de reyes. Aquí alguien dele la gloria al Señor. Usted no es cualquier cosa, usted es un hijo de Dios. O sea, Jesús es rey porque Él es el rey de ¿qué? De reyes. Y es sumo sacerdote porque es jefe de ¿quién? De los sacerdotes, que son la iglesia. Entonces 1 Pedro 2:9 dice: ahora, hablándole a la iglesia, ahora nosotros somos linaje. Ya no solo Israel es linaje, pero ellos traen la sangre, pero nosotros traemos la fe en el Hijo de Dios. Alguien alabe la gloria de Dios. Ahora vosotros sois linaje escogido. La iglesia es real que sacerdocio. El de a de veras, no la sombra, no la figura. La iglesia es el real. Porque no le servimos a un sumo sacerdote con defectos que cambia con muerte, sino le servimos a uno que es eterno, que es inmutable, que es perfecto. Este es el que nos convenía, el mismísimo Dios hecho carne. Alguien alabe la gloria de Dios. Alguien bendiga a Jesús de Nazaret. Entonces somos, dígale, me corre sangre de Cristo por las venas. Soy linaje en Cristo, me volví linaje escogido. Entonces soy un sacerdocio, pero real, no figura, no sombra. Y ahora soy una nación que santa, pueblo. ¿Está entendiendo usted todo esto? Todavía no lo entiende. Pero ¿para qué me adquirió? Para que me vuelva un pregonero de ¿qué? De la justicia de Dios. Para que anuncie las virtudes de aquel que me llamó de las tinieblas. ¿Me llamó para estar sentado en la banca? ¿Me llamó para ser espectador? No, me llamó para que abra la boca y anuncie lo glorioso, lo hermoso, lo poderoso, lo sublime que ha sido el Señor. Con alguien alabe la gloria de Dios. De aquel que me llamó de las tinieblas a su luz admirable. Nosotros, sí, nosotros que no éramos pueblo. Sí, nosotros que no éramos pueblo, pero que ahora somos pueblo de Dios. Alguien tiene que alabar. Qué triste que la religión quiere regresar a la gente a raíces de figura, de sombra, si nosotros regresamos a las raíces eternas. En otro tiempo no habíamos alcanzado misericordia. Mujer, no he venido, le dijo el Señor. Mientras no abría la puerta al mundo entero, su mensaje, hasta que no murió en la cruz del Calvario, lo abrió a todas las naciones. Pero los 3 años y medio, mujer, no he venido.
más de la casa de Israel primero. No había misericordia, aunque de repente un chispazo de misericordia caía sobre alguien, porque la mujer dijo: yo sé, Señor, yo sé que yo soy un perrito, porque así veían los judíos a los gentiles, como perros. Hasta el día de hoy así nos ven. Le dijo: pero los perritos comen de las migajas que caen de la mesa. Y el Señor la conectó con la gente de fe de atrás. Grande es tu fe. No te voy a dar esto por tus obras, ni porque vengas de los judíos, sino por la fe que estás declarando. Alguien abra la boca y alabe a Dios. No habíamos alcanzado misericordia, pero ahora alguien tiene que darle gracias a Jesús. Hemos alcanzado ¿qué? Misericordia. Qué tremendo. Por eso alguien me dijo el otro día: hermano, la estrategia de Jesús la sacaron ustedes de la ley, porque hablan de Jetro del Antiguo Testamento. Y Jetro era sacerdote, era el suegro de Moisés. Sí, nomás que Aarón todavía no viene. Entonces, si Jetro, porque hay dos corrientes, una que Jetro era un sacerdote pagano que se convierte a Jehová y se vuelve sacerdote de Jehová, cuando dijo: verdaderamente conozco que Jehová está con ustedes, y se convierte. Esa es una corriente. Otra era que ya era sacerdote del Señor, pero sea que se convirtió y se volvió sacerdote del Señor, o sea que siempre fue sacerdote del Señor. Cualquiera de las dos da la misma. ¿Por qué? Porque no operó bajo Aarón. Entonces, ¿bajo qué sacerdocio o sumo sacerdote operó Jetro? Tuvo que ser bajo Melquisedec, pues no hay otro más. Entonces, cuando hablamos de organizarnos en la iglesia por 10, por 50, por 100, por 1000, ¿estamos recobrando el sacerdocio de Melquisedec o el de la ley? Cuando el Señor iba a repartir panes, ¿cómo acomodaba a la gente? ¿En grupos de qué? De 50 en 50. ¿No le suena parecido ese modelo de Jesús al de Jetro? Cuando mandaba a las casas, mandaba de 2 en 2, líder y Timoteo. ¿No le suena parecido ese modelo? Bendito sea el Señor. Entonces no estamos haciendo un trabajo humano, estamos recobrando el modelo establecido por alguien alabe la gloria del Señor, por el mismo. Eso es humano, dicen ahora. Ya andan con cosas de hombres. ¿De dónde se inventaría eso, hermano Elías? De la Biblia. Nada más. No hemos inventado nada, solo hemos recobrado lo que la iglesia primitiva hacía todos los días en el templo y por las casas. No cesaban de enseñar y predicar. ¿A quién? Alguien déle un aplauso al Cordero de Dios. Entonces Cristo ha restaurado un cuerpo de líderes sacerdotes. Eres mandado como Noé, pregonero. ¿De qué vas a predicar? Por eso yo les he enseñado a los líderes: hermano, no prediquen de ustedes, presenten a Cristo y a este crucificado. Presenten el plan de justicia de Dios. Presenten el plan de salvación. No vamos a hablar ahí de cosas o de nosotros o de problemas. No se desenfoque como sacerdote. Usted es pregonero de justicia. Primero es rey de justicia, segundo es rey de paz. Establezca la paz de Cristo en esa casa. Cuando lleguen, dijo el Señor, díganle: paz a vosotros. Y si la paz se recibe, quédense ahí. Si la paz se devuelve y si lo sacan, sacúdense, vayan a otra casa. Más tolerable será el juicio para Sodoma y para Gomorra que el que lo sacó de esa casa, dijo el Señor. Alguien alabe la gloria de Dios. Si de una célula lo sacan, sacúdase los pies y díganle: no quisiste la justicia de Dios, me voy a otra casa. Pero el justo juicio de Dios cae sobre ti.
Entonces no servimos a cualquier cosa. Se recobró. Apocalipsis 5:10. Fuimos hechos ahora, ¿qué fuimos hechos? Reyes. ¿Y qué? Necesitamos dejar la mentalidad de esclavos. Uno de los problemas de los israelitas es que salen de Egipto, pero Egipto nunca salió de ellos. Y a veces le pasa a la iglesia eso. La iglesia sale de Egipto, pero Egipto sigue ahí. Uno se encuentra a veces a los hermanos, a las hermanas y dice: pues no parece del orden de Cristo este. Todavía parece egipcia. Bendito sea el Señor. Todavía camina como egipcia, se viste como egipcia, habla como egipcia, la ceja de egipcia, todo se ve igual todavía. No se recobra todavía. Somos una nación santa, pueblo adquirido por Dios para anunciar alguien alabe la gloria de Dios, las virtudes de aquel que nos llamó. Nos llamó, ¿de dónde nos llamó Dios? De las tinieblas. Ponte de pie en esta tarde en el nombre de Jesús y di: yo soy un rey de Jesús y yo soy sacerdote. Ven aquí en el altar. Terminamos en este altar diciendo: Señor, gracias. Yo no merecía, Señor, que me hubieras escogido. Yo no merecía, Señor, que me hubieras hecho de tu linaje. Pero la sangre de Cristo puede salvar perpetuamente a todo aquel que se acerca a Él. Levanta tu mano al cielo en el nombre de Jesús. No hay salvación fuera de Cristo. Por eso traemos la gente al pacto. ¿Sabes dónde es la iniciación de todos los sacerdotes? ¿Sabe dónde inició Jesús como sacerdote? Jesús no empieza a predicar hasta que va al río Jordán. ¿Y sabes por qué Jesús va al río Jordán a bautizarse con Juan el Bautista? Porque Juan el Bautista es hijo de un sacerdote. ¿Qué sacerdote? Y si es hijo de sacerdote, Juan el Bautista, ¿qué era? Sacerdote. Y Jesús va al río Jordán con Juan para ser iniciado como sacerdote. ¿Sabe dónde la gente recibe el pacto y el sacerdocio? En el bautismo. En el bautismo fuiste adoptado como linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. Ahí se te ungió como sacerdote de Jesús. Levanta tu mano al cielo y dile: Señor, yo quiero servirte. Yo soy un real sacerdocio. Tengo una palabra, tengo un mensaje. Soy pregonero de justicia. Soy como Enoc, un profeta. Soy como, alabado sea el nombre del Señor. Yo soy pueblo que Dios me llamó para anunciar. No fui llamado solo para venir a brincar, a saltar. Eso es lo menos que puedo hacer. Fui llamado para servirte. Fui llamado para conectar pecadores al reino de los cielos. Levanta tu mano en el nombre de Jesús. Señor, empodera a estos líderes que vayan a llevar esta palabra, Señor. Que salgan con autoridad. Que salgan, Señor, con unción, con poder. Que salgan, Señor, llevando tu mensaje. Que sin ti no hay salvación. Sin ti el hombre no alcanza a ser justificado. Sin ti las obras no sirven de nada. No hay obra que alcance al hombre para salvarse. No hay nada que pueda hacer nadie. Todos necesitan a Jesús. Por más buenos que parezcan, el mundo necesita a Cristo. El mundo necesita al Señor. Levanta tu mano al cielo y dile al Señor: Señor, gloria al Cordero. Señor, yo fui constituido para reconciliar gente, para traerlos a tus pies, Señor, para
Para que vivan agradecidos contigo, Señor. De gloria. Oh, poder de Dios. Poder de Dios. Bendito sea el nombre de Jesús. Al que la mano de Dios no se ha cortado. Dios quiere usar tu boca. Dios quiere usar tus pies. Dios te quiere usar como reconciliador de pecadores. Al Dios altísimo. Para eso te llamó el Señor. Padre eterno. Para eso te acercó el Señor a Él. Cordero.